Mi nombre de pila es María del Carmen Aurea Reverendo. Aurea por mi madre, que se llamaba Aurea Tato, y María por mi abuela materna y Carmen por una tía que es materna, que sería mi madrina de bautismo en España. Yo aprendí a leer sola, preguntando cómo se llamaba cada... Cuando yo fui a la escuela, yo ya sabía leer y sabía los números, sin que nadie me enseñara, por solamente preguntas. Así que desde ahí vengo como preguntona para el periodismo. Y como no tenía, era un barrio comercial, yo nací en la calle Mendoza 342, entre La Prida y Rivadavia, donde después fue la sombrerería Pereira, ahora hay una confitería. Vivía en mis sueños, y en el año 42, cuando hubo un llamado a elecciones, como vivíamos enfrente de Radio Colón, hacía de periodista y preguntaba quién iba a ganar, y yo misma hacía los votos. Una cosa muy rara en una niña de esa época, en 1942, cuando las niñitas jugaban a las muñecas, yo jugaba a maestra. Es decir, que lo que he sido, lo he soñado y lo he querido. Entonces no me siento frustrada, me siento muy realizada, porque quería ser docente, quería ser periodista, quería ser escritora, y desde muy escrito. Yo ya a los 14 años tenía un libro de poemas. Yo soy de la promoción 1951, quinto año único. Y después ingresé en el profesorado en letras, en la Escuela Normal Mixta de Profesores Sarmiento en el año 52, y en el 54 egresamos. Porque yo soy la primera mujer profesional periodista. En el año 53 publiqué mi primer artículo en el diario Tribuna. En el 54 trabajé en el diario La Acción, que era un diario que tenía los mejores periodistas. Y en el 55 murió La Acción. En el 56 me llamó don Horacio Esbrí a ser el suplemento de los 25 años de la creación de Tribuna. Siempre estuvo a mi lado Rogelio Díaz Costa, que fue mi maestro, mi guía, y eso a mí me compromete a escribir todos los días, porque él quería que yo escribiera todos los días. Y lo hago, porque tengo esta promesa, aunque él se haya ido hace 36 años. Voy a contar anécdotas del diario Tribuna, que lo recuerdo con mucha gracia. Yo tuve de alumno a Luis David Grillo, que venía de 20 años de trabajo de la radio, pero él no sabía gráfica. Entonces le enseñé a titular, entonces se titulaba diferente, teníamos las linotipos, las pescadillas de plomo en los linotipos, trabajábamos muy diferente a lo que se trabaja ahora. Ahora es facilísimo, pero antes había que contar las letras para titular. Las cosas yo se las enseñé a Grillo, y Grillo siempre decía mi maestra, cuando teníamos una diferencia de edad bastante notable. Cuando él se fue a Mar del Plata en el año 59, me dejó de jefa de noticias, que fue la primera, también he sido la primera mujer jefa de noticias en el diario Tribuna mientras él le duró sus vacaciones. Y en esa época no había escuela de periodismo, no había una formación académica ni sistemática. La gente que escribía era la que venía a los diarios, y teníamos una vida muy linda, éramos una familia, tanto que nosotros decimos que era la familia de Tribuna una familia única y que no se había repetido en ninguna parte. Don Francisco Montes la tituló La mística de Tribuna. Cierto, en ningún diario se ha vuelto a vivir lo que nosotros hemos vivido. Cuando falleció José Barchilón, yo le pedí a su esposa Paulina Pritiquín que no fuera a vender nunca la mesa del living, porque allí se sembró el primer atisbo de escuela de periodismo. ¿Quieren saber cómo nació? Les he dicho que en el diario La Acción estaban los mejores periodistas de San Juan, y así es. Entonces un día decidimos pensar
que había, para las generaciones futuras, había que formar profesionales periodistas, y empezamos a buscar programas en la Escuela de Periodismo de La Plata, discutimos mucho, y en la casa de José Barchilón, en el living, sobre su mesa ratona, allí pusimos los papeles y empezamos a discutir. Estaban a Máximo Anastasi, que fue el primer secretario general de prensa, Rogelio Díaz Costa, Eugenio Carte, Guillermo Gorovio, Pérez García, Roberto Gutiérrez y yo, la única mujer como siempre. Y empezamos a elaborar una serie de conferencias, y la primera se hizo el 7 de junio de ese año en el Club Sirio-Libanés, y la dictó Rogelio Díaz Costa. Y una de las satisfacciones más grandes que he tenido como periodista es el haber ganado la beca del Committee of Correspondence de la Oficina de la Mujer de las Naciones Unidas, en donde nos convocaron con los trabajos presentados o escritos. Yo tenía un capítulo diario que hacer, que se llamaba Defendamos a nuestros niños, en donde por primera vez yo hablo de guarderías infantiles, que antes no se hablaba. Estoy hablando del año 62. Y concurrí a las primeras jornadas de mujeres periodistas en Buenos Aires, y éramos muy pocas las mujeres periodistas. Y bueno, nos invitaron a participar, y nos presentamos 160 de América Latina para el primer seminario de prensa, radio y televisión. Concurrimos las 3 por Argentina, fuimos 19 en total, que representábamos a 12 países. Es una de las experiencias más maravillosas, porque allí estuve en una conferencia de prensa en el Departamento de Estado que dio John Kennedy, y ahí lo conocí. Ahí fui al Congreso, estuve en los grandes lugares de la política norteamericana, y me ofrecieron en la Associated Press, porque me probaron cuando me ofrecieron hacer una práctica, pero yo tenía a mi hija chiquita, tenía 4 años y había quedado con el padre, y me mandó una carta diciendo que la niña me extrañaba. Eso me hizo volver, y al otro año me ofrecieron una beca para Francia, la Alianza Francesa, y renuncié. Ahora, quería contarles que la primera memoria que yo tengo grabada, firme, clara, y que la puedo repetir 1000 veces, es la revolución del 21 de febrero del 34. Yo creo que tenía 2 años. Y recuerdo que a mediodía empezaron las balas, y como nosotros vivíamos en la manzana del Club Social, y del Club Social se tiraban los tiros a la Casa de Gobierno para matar al gobernador de San Juan, Federico Cantoni, y el techo de mi casa era de zinc en el fondo, las balas pasaban, que eso era terror. Recuerdo hasta cuando entró Cito para hacerse cargo de la Casa de Gobierno, que estaba frente al monumento a Sarmiento, y los caballos, recuerdo los cascos de bronce que llevaban. Fue un acontecimiento que me conmovió tanto, que es el primer recuerdo que tengo. Pero cómo habría sido impactante esta revolución, ¿no? Que lo tengo tan vivo que a veces sueño con la revolución del 34. Y ese día estuvo muy convulsionado. Hizo calor, después se nubló, hizo frío, lloviznó, y yo tenía que ir a las 6:30 de la tarde a la parroquia, y siempre nos quedábamos jugando en el atrio. Me puse un saquito de lana gris que me había tejido Pilar Reches de Velasco, que ese día murió. A la vuelta de mi casa, por la Rivadavia, estaba Modadina, y ahí vivía mi gran amiguita Roxana Rodiguero, y nos encerramos en el dormitorio, y allí nos pilló el terremoto.
qué cosa más terrible. Me recuerdo el ropero, cómo iba de un lado a otro, cómo se caían los reboques. Mi madre estaba planchando con plancha de carbón y salió corriendo a la calle y me llamaba por la ventana, pero yo no podía abrir la ventana. Cayó la cornisa y no la mató de suerte. Cuando terminó el terremoto, salimos al patio. Yo vivía en Rivadavia y Sarmiento. Salimos al patio y vimos la montonera de escombros. No entendíamos nada. Todo era una niebla. Y cuando salimos por el zaguán, mi madre y mi padre nos tomó y la tía de Roxana, Dina, vino corriendo a buscarla. Y yo me salvé. Pero yo tenía 12 años, pubertad. Y fue tanto el dolor, fueron tantas las muertes que vi, fue tanto el dolor, que maduré de tal forma que yo pienso que no tuve adolescencia. Por eso digo que yo no conozco la crisis de adolescencia. Yo creo que de la pubertad pasé a la madurez, porque vivimos un año de duelo, de luto, de gente desaparecida, de heridos, de viajes a Mendoza para ver en el Hospital Central los amigos. La vereda de mi casa quedó llena de escombros, que estuvo casi un año con los escombros, donde jugábamos a las rondas, porque a la noche nos ponían muy bonitas, nos bañaban, nos ponían moñitos, muy bonitas, y jugábamos a las rondas. Se nos acabó, como dice Roxana Rodiguero, ese día se nos terminó la infancia. Y si tuviera que empezar de nuevo, empezaría con las mismas ansias y con la misma fuerza que empecé entonces y que luché, porque el tener a mi hija me hizo nacer garras de leona para defenderla, para criarla, darle educación, para que fuera una mujer de bien. Y en ella estaba la otra parte del amor que me ha sustentado hasta el momento, y que ella me ha dado 2 nietos, que son la prolongación. Ahora, yo quisiera que estas palabras mías quedaran como un anhelo de testamento, de que mi casa, cuando yo me vaya, quede tal cual esté, con su biblioteca enorme, con todos los premios, con todos los recuerdos, y que sirva como museo privado y biblioteca pública para el barrio. Así que quede esto como un deseo testimonial de que quisiera que mi casa, ¿no?, se transformara en un museo cuando yo me marche. Cuando me vaya hacia la ignota tierra del mío, no viajaré con nada. Cuando me vaya, devolveré a la tierra mi estructura prestada y volaré hacia rumbos en donde moran todas las horas en el cristal del alba. Cuando me vaya, no pesaré ya nada. Mis versos dirigirán mi entrada, y como un niño buscaré en incesante pausa en las etéreas huellas a las soñadas almas. Y sin querer saltaré al profundo espiral del tiempo, y allí, en el final, vendrá el reencuentro con la persona amada. Cuando parta no quiero ni una lágrima. Será siempre un misterio la marcha hacia la nada. Y si a Dios no le gusta la partida con lágrimas, ahórrate ese esfuerzo en obras más humanas. Yo estaré en donde haya una sonrisa franca. Si lo verde supiera tu nombre, la ternura no me olvidaría, porque viene de vos puro y simple el verdor, como el simple verdor de la vida, porque viene de vos puro y simple el verdor, como el simple verdor de la vida. Se me ha vuelto cogollo el silencio de esperarte